¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, esta vez de lo que leí en el mes, que pues fue el mes de mayo. Acá en Literatus, podcast dedicado al género del cuento, por si usted no sabe, y en el cual a veces tomo caminos extraños, digo yo, como el de hoy, pues porque hoy simplemente, o esta tipología de episodios simplemente es una excusa mía para hablar de literatura, que es lo que más me gusta, y simplemente les cuento más o menos qué fue lo que leí en el mes para ver si se animan también a leerlo, y para ver también si me cuentan qué leyeron. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y vuelvo a este espacio luego de que varias personas me escribieran con la pregunta de si había abandonado esta idea de mis lecturas del mes. Por supuesto que no la he abandonado, solo que a veces la vida se me complica y no puedo hacer todo lo que yo quisiera, pero acá estamos de nuevo. Antes de empezar les cuento. Me quedan 5 cupos del taller de cuento de Literatus, el segundo del año y el penúltimo que va a ser en julio. Apenas acabe el mundial empezamos, me quedan 5 cupos y vamos a ver en este taller punto de vista, construcción de personajes, aperturas, cierres, tiempo narrativo, las 2 historias de Piglia. También vamos a ver un poco sobre el iceberg de Hemingway. En fin, vamos a ver todo lo necesario para que aprenda a leer mejor, si es un deseo que usted tiene, o si quiere convertir esas historias que usted tiene en cuentos que funcionen. Esta también es su oportunidad. Lo que le digo, me quedan 5 cupos para que se anime, me escriba por Instagram, que es federico.baraya, y yo por ahí le paso todos los datos que necesita para que se anime a participar en esta nueva edición del taller de cuento de Literatus. Dicho eso, ahora sí, entremos de lleno. En mayo leí 4 libros, 2 novelas, un libro de cuentos y un libro de periodismo o algo parecido. Ya les contaré, pues porque es un libro extraño. El primero que leí este mes se titula No es un río y es de Selva Almada, la escritora argentina que acaba de publicar una nueva novela cuyo título es Una casa. Este no es un río, dicen los expertos, es una novela que hace parte de un universo que está compuesto, que comparte con otras 2 novelas. Lo que pasa es que para leer esta no es necesario leer las anteriores. Es una novela muy corta, como pueden ver, y así como es de corta, también es de poderosa. Es de esas novelas que desde el inicio lo agarra uno de la solapa y no lo suelta un segundo. Nos cuenta la historia de unos hombres que cazan o pescan una raya, ahí empieza la novela, y todo lo que esto significa, ¿no? Porque detrás de esto también hay un tema de lo sagrado, ¿no? Cazar o pescar una raya. También esta novela nos habla sobre lo masculino, y lo más terrible es que pues ellos cazan esta raya en un lugar que no es de ellos, es decir, ellos están en un pueblo y son extranjeros en este pueblo. Entonces, además de hacer pues este crimen hacia lo sagrado, lo hacen en un pueblo que no les pertenece. Todo esto al final lo que hace es que los mete en muchos problemas. Es una novela con un estilo muy directo, sencillo, pero no por eso carente de poesía. Tiene mucha poesía, está muy bellamente escrita esta novela, y nos invita a un mundo, o a entrar en un mundo lleno de fuerzas mayores, casi que de espíritus y de fantasmas. Debo confesarles que a mí esta novela me recordó muchísimo a esa clásica que se titula Otra vuelta de tuerca de Henry James, sobre todo por este hecho o este uso que se le da a la ambigüedad de los personajes muertos o vivos, ¿no? Como que en esta novela de Henry James lo que uno ve es que uno está todo el tiempo preguntándose si los personajes están vivos o muertos, porque nunca es claro si lo que la niñera está viendo son personas vivas o muertas, si son fantasmas. Y acá Selva Almada utiliza ese truco de alguna u otra manera, no siendo esto lo principal, pero se ve. Y pues eso fue algo también que discutimos, por ejemplo, en el club de lectura para el cual leí este libro, que es el club de lectura de Miriam Cami, y hablábamos de eso porque es que son personajes importantes y siempre queda la duda de si están vivos o están muertos. Yo no les voy a tirar el spoiler, ya ustedes la leerán y verán y me dirán qué opinan, si creen que están vivas, si creen que están muertas, en fin. Por otro lado, cómo no, esta es una novela que habla sobre el hombre contra la naturaleza y también sobre el hombre contra el hombre, aunque una de las preocupaciones más grandes que tiene Selva Almada y que se pregunta a través de esta novela también es la relación de los hombres. Primero, de hombre e hijo.
cómo se construye esa relación de padre e hijo y después también cómo se construyen las relaciones de amistad entre hombres. ¿Qué es lo que hay detrás de esas relaciones? ¿Cuál es la fragilidad que hay dentro del hombre en estas relaciones? Y cómo es su relacionamiento con el mundo a través también de la amistad. Es una novela que logra poner esas preguntas en el medio de la historia y que hacen también que eso le dé una belleza singular a lo que estamos leyendo. Es una novela que nos habla mucho sobre lo que significa ser hombre en este mundo moderno, podríamos decir, o de hoy en día, pero que también nos habla mucho sobre ser hombre en la ruralidad. ¿Eso qué significa? ¿Qué diferencias hay entre esos hombres que, por ejemplo, salen a pescar y yo, que soy la antítesis básicamente del hombre que decía Hemingway? Pues porque yo a duras penas leo y no mucho más, es decir, yo con mis manos yo no sé arreglar nada, yo no sé arreglar si se daña un baño, yo no tengo ni idea, si me toca colgar un cuadro, pues ahí lo hago a lo maldita sea, yo no sé usar mis manos para construir casas, para pescar, para cazar, para nada de eso. Y pues claro, cuando uno ve estos personajes de Selva Almada son personajes que son mucho más aguerridos de lo que soy yo, evidentemente, o de lo que serían muchas personas que viven en la ciudad, porque la obra de Selva Almada tiene eso que es muy interesante, y es que sus personajes son todos personajes de la ruralidad. Esa es su literatura, ella se pregunta muchísimo por eso y lo hace también con un estilo que está cargado de belleza poética de una manera muy clara que no es difícil de leer. Entonces siempre que puedo recomiendo que lean a Selva Almada. Si pueden leer su nueva novela, si pueden leer No es un río, o si pueden leer sus cuentos que también son bellísimos. Selva Almada, además, que si no estoy mal va a estar en la fiesta del libro de Medellín, entonces estoy muy atento para ver si logro hablar con ella porque me gustaría muchísimo. Eso fue No es un río, de Selva Almada. La segunda novela que leí también fue para un club de lectura, esta vez para el Club de Lectura de La Calera, y es una novela que llevaba mucho tiempo con ganas de leer y que preciso se me dio la oportunidad. Es una novela que es un poco más larga y esa novela es Mañana en la batalla piensa en mí, de Javier Marías. Y vaya belleza de novela, menos mal la leí y estoy muy feliz y no quiero salirme del universo de Javier Marías, pues esta es la primera que leo de él. La publicó en 1994, fue su octava novela, y piensen algo muy curioso, y es que este tipo escribió toda su vida en máquina. No importa, cuando había computador, él no creía en esas cosas, él creía en escribir en máquina por el sonido también que hace la máquina, cuenta él. Y lo más bacano es que, pues de lo que contó alguna vez, es que cuando él terminaba una página de escribirla, la tiraba ya en el monto de páginas escritas y no volvía a ver esa página nunca más. No era como que, bueno, vamos a leer qué escribí ayer para ver cómo seguimos y si la corrijo o no. Él ya pasó por ahí, ya escribió lo que tenía que escribir y seguía adelante. Y eso es muy impresionante porque si ustedes ven el estilo de Javier Marías a través de su novela, por lo menos en esta, es que él utiliza mucho esto de recoger frases que dejó mucho más arriba, mucho más atrás. Él recoge y recoge y recoge, y eso lo hacía a punta de memoria, por lo que les digo, él no se devolvía y él no tenía el computador para poner search y buscar cualquier cosa, nada de ese estilo. Entonces, Mañana en la batalla piensa en mí es una novela muy musical, que eso también es muy teso porque nos habla de uno de sus intereses, que era la música, y yo creo que era la música clásica, y es muy musical porque cuando ustedes la leen empiezan a encontrar una musicalidad específica dentro de lo que está escrito, dentro de la prosa y el ritmo que tiene Javier Marías, con frases muy largas, frases repetidas, palabras que vuelve y pone aquí, allá, que nos martilla una y otra vez. Y solo para que vean lo que estoy diciendo y para que vean que no me lo estoy inventando, pues voy a leerles un poquito de la primera página y la apertura de la novela, que dice: nadie piensa nunca que pudiera encontrarse con una muerta entre los brazos y que ya no verá más su rostro cuyo nombre recuerda. Nadie piensa nunca que nadie vaya a morir en el momento más inadecuado, a pesar de que eso sucede todo el tiempo, y creemos que nadie que no esté previsto habrá de morir junto a nosotros. Muchas veces se ocultan los hechos o las circunstancias a los vivos y al que se muere, si tiene tiempo de darse cuenta. Les avergüenza a menudo la forma de la muerte posible y sus apariencias, también la causa. Una indigestión de marisco, un cigarrillo encendido al entrar, en el sueño que prende las sábanas,
o aún peor, la lana de una manta, un resbalón en la ducha, la nuca y el pestillo echado del cuarto de baño, un rayo que parte un árbol en una gran avenida y ese árbol que al caer aplasta o ciega la cabeza de un transeúnte, quizá un extranjero, morir en calcetines o en la peluquería con un gran babero, en un prostíbulo o en el dentista, o comiendo pescado y atravesado por una espina, morir atragantado como los niños cuya madre no está para meterles un dedo y salvarlos, morir a medio afeitar. Bueno, y así sigue esa primera página de la novela que, como pueden ver, es muy musical. Ahora, el título hace referencia a la obra de Shakespeare que es Ricardo III, más específicamente al quinto acto, en el que, en efecto, Ricardo III es visitado por muchos fantasmas que vienen a reclamarle y a desearle mala fortuna, porque eso es lo que hacen esos fantasmas, le desean mala fortuna y le tiran la famosa frase de mañana en la batalla piensa en mí, una frase que Javier Marías va utilizando a través de toda la novela y la va complementando lentamente en una página, después en otra, y así la va construyendo. Es muy bonito porque él lo hizo en su momento con ganas de un poco la joda, que yo llamo. Porque otra novela de él, que él tituló también con una frase de Shakespeare, la gente se la pilló de una y dijo, ah, claro, está inspirada en la frase de Shakespeare. Y él dijo, vamos a ver si es que son tan inteligentes y tan buenos lectores, todos esos que me dijeron que por qué me inspiré en la frase de Shakespeare, les voy a poner otra de una obra que no es tan conocida de Shakespeare, ni tan leída, a ver qué tan fácil es que agarren la referencia. Y ustedes tienen que pensar que en esa época, pues no existía Google, no existía ChatGPT y toda esa inteligencia artificial a la cual siempre digo abajo, pero no existía eso. Entonces la gente que cogía esas referencias de verdad era porque tenían muchas referentes y sí, casi que una enciclopedia en el pensamiento, en la memoria, al mejor estilo de Borges, y él lo hizo para ver qué tan buenos eran cogiendo la referencia, y tengo entendido que alguno que otro la agarró. Entonces de ahí sale esta idea de la novela Mañana en la batalla piensa en mí, pero también es porque la novela, conceptualmente hablando, toca muchos temas importantes frente a esto. Uno de esos es el fantasma también como recuerdo, y él utiliza mucho una expresión en inglés o una palabra en inglés que es haunted, como estar haunted, y él dice que en español no hay forma de traerlo, pero es esta idea de estar perseguido por algo. Entonces, dicho eso, esta es una novela que nos habla del voyerismo, que nos habla de la construcción de la memoria, ¿no? Cómo construimos la memoria, qué tono y qué color le damos a la memoria según lo que queremos recordar. También nos habla de la construcción de la verdad, cómo yo me construyo una verdad que puede ser muy distinta a la suya, o a la de mi mamá, o a la de mi perro, o a la de cualquier persona que me rodea. También nos habla de las formas de la muerte y de esta idea de cómo nos va a encontrar la parca, si nos va a encontrar maquillados, como esas personas que antes de dormirse se maquillan porque dicen que tal que me encuentre la muerte, yo tengo que estar bien maquillada o maquillado. Si nos va a encontrar con medias, si vamos a estar preparados o si vamos a tener la mala fortuna de morir en alguna situación ridícula. También la novela nos habla sobre la impostura, sobre ser varias personas a la vez. El personaje principal se hace pasar por otro personaje e incluso lo que hace para ganarse la vida es ser un escritor fantasma, ¿no? Que son estas personas que escriben libros que supuestamente van firmados por otras personas, pero la escribió fue este escritor fantasma. Entonces nos habla también de la impostura de ser actores en la vida y de tener secretos que no le contamos a nadie, y cuando les contamos estos secretos es para que esas personas nos ayuden a cargar ese peso, lo cual es muy egoísta de nuestra parte, ¿no? Le cuento este secreto para que a la vez también, perdón la expresión, se vaya a la mierda conmigo. Y nos habla del azar, pero también hay una cosa que me pareció muy bella de la novela, y es esto de que no hay nada de más mal gusto que darse a conocer del todo con la gente. Sin duda, esta fue una entrada al universo de Marías del cual ahora no quiero salir. Una novela también que él mismo lo dice, toda su escritura está muy inspirada o pues manchada, si se quiere ver así, por Don Quijote de la Mancha, que tiene, según él, el congelado más largo de la historia de la literatura, y que hasta este momento y nunca se hará, no se ha descongelado, y es ese momento en el que los caballeros levantan las espadas para entrar en pelea, y lo que hace Cervantes es hacer un congelado ahí, dejarlos con las espadas abiertas o pues arriba y nunca bajarlas ni nunca descongelar ese momento. Entonces por eso dice que es el congelado más grande de la historia de la literatura. Librazo largo, puede ser por momentos difícil,
pero vale mucho la pena, más que recomendado. Oiga, el tercer libro que leí fue para el club de lectura presencial en Bogotá y que está abierto a todo el público, y fue El buen mal de Samantha Schweblin. Fue muy bacano, la verdad, leer este libro con el club de lectura porque muchas personas no habían leído a Samantha Schweblin y no habían leído este libro y no habían leído tantos cuentos. Entonces, leerlo como que les explotó un poco el pensamiento, ¿no? Y dijeron, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que un cuento que parece ser tan fácil de escribir sea tan complejo de escribir? A mí me gusta mucho en los talleres de cuento también, en el que dicto y que están más que invitados porque quedan 5 cupos, hablar sobre Samantha Schweblin, porque Samantha Schweblin la tiene muy clara, sobre todo en esta idea de el motor de la narrativa, que es la tensión, ¿no? Ella es muy buena para abrir preguntas, aplazar respuestas y mantenerlo a uno ahí atento a ver qué es lo que va a pasar. Yo pues llevo hablando de Samantha Schweblin un montón de tiempo. Los que me conocen ya deben estar cansados de mí porque me la paso hablando de ella. Y como dije en redes sociales, me gustaría que ella fuera la invitada para el capítulo 100 de Literatos, que estamos bastante cerca, pero como que es muy difícil, como que Samantha Schweblin no acepta entrevistas y como que llegar a ella, pues sí, no es tan fácil. Entonces ahí tengo ese sueño, estoy tratando de conseguirlo, ya veremos. Y bueno, pues El buen mal es un libro de cuentos que tiene 6 cuentos, o sea, es un libro de cuentos dentro de todo corto, tiene 6 cuentos que nos habla mucho como en tema que atraviesa todo el libro, pues estas personas que son ignoradas, yo creo, esta falta de comunicación, esta idea de no ver a las personas que nos rodean, no ver el mundo que nos rodea, no entenderlo. Y es un libro de cuentos al cual yo siempre vuelvo, sobre todo por un cuento, y ese cuento es El ojo en la garganta. ¿Por qué vuelvo a este cuento? Principalmente pues porque me gusta mucho, obvio, y segundo porque está plagado de trampas narrativas. Es un cuento que está escrito supuestamente en primera persona, en presente, pero yo siempre me pregunto y le pregunto a la gente, ¿cómo es posible que si el cuento está narrado en primera persona, en presente, el niño cuando tiene 3 años nos narre lo que está pasando? ¿Cómo un niño de 3 años puede narrar lo que está pasando de la forma en que está narrado? No se puede, porque en realidad eso es una gran trampa que ella hace, y es que es un cuento que debería estar en pasado, pero ella decide narrarlo en presente, por lo que el presente nos entrega a la hora de narrar, y es este vértigo de sentir que las cosas están pasando en ese momento y que uno está siendo partícipe de algo. Es muy interesante eso que logra Samantha Schweblin con el presente y que está muy de moda, ¿no? Entonces, ese es un cuento al que yo vuelvo de forma constante, también porque me gusta ver el uso que ella hace de una situación muy grande, muy poderosa, muy fuerte, que causa mucho eco y mucho ruido, pero que el cuento no se trata de eso. Es decir, en ese cuento vemos un niño que se traga una pila de litio y se le queda acá, y pues eso le destruye las cuerdas vocales y demás, y es terrible, pero el cuento no se trata de eso. El cuento se trata en realidad sobre la falta de comunicación de un padre con su hijo, cómo nunca logran comunicarse y cómo la relación simplemente se construye a través de el silencio y de la distancia, hasta que al final pues el padre se muere. Esto no es un spoiler por si se preocupan, simplemente el padre se muere mucho tiempo después, y el hijo tiene como una realización y entiende algo. Entonces es un cuento en ese sentido muy bien logrado, que me gusta muchísimo y que tiene unos simbolismos muy interesantes a los cuales siempre vuelvo. Podría quedarme acá hablando de todo el libro y de cada uno de los cuentos, pero bueno, creo que ya lo he hecho varias veces en Instagram, lo he hecho varias veces, entonces no me voy a detener muchísimo acá. Lo único que les digo es que cuando ustedes lean a Samantha Schweblin, pongan mucha atención y siempre háganle preguntas a los cuentos y al texto. Es decir, pregúntenle, ¿usted por qué me está contando esto? ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente es en esos pliegues o en esas cosas que uno cree que no importan, donde encontramos las llaves y los significados verdaderos del cuento, para terminar de entenderlos y decir, ya sé más o menos qué quería hacer Samantha Schweblin. Y creo que eso es lo bonito también del género del cuento muchas veces, y es que uno es partícipe y también tiene que tener un rol muy activo en la forma en que los lee y las preguntas que les hace, para desarmarlos y entender qué es lo que hay ahí. Oiga, por último, el cuarto libro que leí es El periódico de la democracia, de Javier Cercas.
Un libro que la verdad es raro, o sea, yo no sé si esto es periodismo, no es periodismo, lo cierto es que no es ficción, pero tampoco es non-fiction, entonces esto es un híbrido ahí de muchas cosas, como de columnas, de historia, también de opinión, o sea, hay un poco de todo acá, además porque Javier Cercas es muy claro cuando él dice que él no es periodista, es decir, él ha hecho crónicas, pero no es periodista, él ha hecho entrevistas, pero no es periodista, él ha hecho perfiles, pero no es periodista, y así podríamos seguir. Y este es un libro al cual yo llegué porque, a ver, yo conocí a Javier Cercas el año pasado cuando estuve en Madrid. Cuando digo que lo conocí, no fue como que fui y le di la mano, ni me lo presentaron ni nada por el estilo, sino porque yo estaba de viaje y cuando llegaba al hotel prendía el televisor y él siempre estaba en una entrevista en algún canal español, hablando sobre su nuevo libro en ese momento, que era El loco de Dios en el fin del mundo. Y yo desde ese momento dije como bacano, se ve bueno ese libro, se ve interesante, y después vi que Penguin publicó este y les escribí, les dije que me interesaba, que qué hacía, y ellos muy amablemente me mandaron este y El loco de Dios en el fin del mundo. Ahora, ¿recomiendo o no recomiendo el periódico de la democracia? Rápidamente, ¿de qué se trata? Javier Cercas escribe sobre su periódico favorito de la vida que lo ha marcado y en el cual él ha trabajado, que es El País. El País de España, ¿no? Pues porque acá el País de Colombia también es muy bueno, pero pues él habla desde el País de España. Y nos narra un poco la historia de este periódico, nos cuenta algunas cosas que le sucedieron en este periódico y demás. Y yo no sé si se lo recomiendo, es decir, si a usted le interesa el periodismo como tema, si a usted le interesa entender cómo nació el país, si a usted le interesa entender cuáles son las lógicas detrás de este periódico, pues se lo recomiendo. Lo va a disfrutar, es muy agradable, a mí me gustó porque es un tema que me interesa. Si a usted esto no le interesa, no se lo recomiendo, pues porque seguramente no le va a encontrar la diversión a leer sobre eso. Ahora, yo me estoy leyendo El loco de Dios en el fin del mundo y ese sí es un libro que le recomiendo a todo el mundo. Desde mi mamá, mi esposa, hasta la persona que me encuentro en la calle. A todo el mundo le recomiendo ese libro porque es un libro que tiene una consigna muy tesa y es: Javier Cercas es invitado por el Vaticano a acompañar al Papa a un viaje que va a hacer el Papa, en ese caso, o en ese tiempo, el Papa Francisco Bergoglio, y va a viajar hasta Mongolia. Es un viaje muy raro. Y a él le dan, o le dicen que por qué no lo acompaña y hace un libro o escribe un libro sobre este viaje. Y lo que hace Javier Cercas es un libro periodístico en el que toca muchos temas y que tiene una gran pregunta que es el motor de ese libro. Y yo no sé por qué estoy hablando de este libro si todavía no lo he terminado, pero me interesa. Y esa gran pregunta es si hay vida después de la muerte. Esa es la gran pregunta que él tiene y que él quiere hacerle al Papa. Y ese es el gran motor que tiene el libro, y todo el libro él está diciendo que quiere hacerle esa pregunta al Papa. Entonces es un libro bellísimo. No les voy a decir más para que el siguiente mes, cuando les cuente cómo me termino de ir con él, les cuente más. Pero bueno, esas fueron las lecturas que hice este mes. Fueron 4 libros. Me gustaría saber ustedes qué leyeron. Si hubo algo que les gustó mucho de lo que leyeron. Si conocen algo de lo que he leído y quieren comentarlo, más que bienvenido. Y acuérdense, pues, que tengo 5 cupos para el taller de cuento de literatos. La vamos a pasar muy bacano. Yo siempre invito a un autor invitado. Pues perdón por el pleonasmo. He tenido a Felipe Núñez Mestre, tuvimos también a Mónica Ojeda en algún momento, tuvimos a David Betancourt, hemos tenido muy buenos invitados, entonces anímense a ser parte del taller de cuento de literatos. Acuérdense que solo me tienen que escribir por Instagram, que es federico.baraya, y yo por ahí les envío toda la información. Nos oímos en un próximo capítulo acá en Literatos.